la, la pantalla, a ver si. Ahí está. Compa. Profe, Bueno. una consulta. ¿Sí? Sí. Eh, para los que estudiaron, como en mi caso, de electricidad domiciliaria, ¿se le va a hacer un poco familiar en algunas actividades? Eh, ¿A qué te referís? Por ejemplo, la Mira, ley de Ohm. y la ley de Ohm, sí, es ahí es lo básico, digamos, pero Lo eso básico, sí. es inicial, digamos, ¿no? Sí, Digo. Bueno, acá se ve esto, ¿no? Entonces, circuitos eléctricos, condiciones para regularizar la materia. Regularizar quiere decir que están en condiciones de rendir el final. Entonces teníamos un primer parcial donde vamos a tener esto sería la cursada presencial, ¿no? Y un segundo parcial la primera semana de noviembre. O sea, acá a esta parte ya no vamos a llegar ni por casualidad. Puede ser que estemos en esta instancia con buena voluntad, ¿sí? Entonces la primera semana de noviembre eh, el temario va a ser corriente alterna, para la primera parte es corriente continua, ¿sí? Y en la presencial yo hacía si daba mal el parcial, hacía un recuperatorio tipo TP durante el año, ¿sí? Y el segundo parcial, ya ahí con este trabajo práctico estaba más canchero como para andar bien para la segunda parte, ¿sí? Y el recuperatorio, si aún así no iba bien, era la primera semana de noviembre. Después había otro recuperatorio en febrero, ¿sí? Y si rendía mal ahí, ya recursaban la materia. En la cursada virtual, entonces son un TP o los TP dados en cada clase, ¿sí? Tienen que resolverlos bien. Todos los ejercicios que yo les dé son con resultados, ¿sí? Entonces ustedes pueden chequear si los hicieron bien o mal, en fin. Y después vamos a tener un recuperatorio en noviembre, que sería para que ustedes presenten algún trabajo que les haya quedado. Y en febrero, ya en febrero es con un trabajo integrador, que es lo que hicimos ahora. ¿Sí? Listo. Bueno, y acá les dejé mi teléfono por las dudas. ¿De acuerdo? Bien. Y acá yo les había dejado los contenidos o temarios de la materia. Entonces, acá está el horario, mi nombre completo. Bueno, falta el segundo nombre, que es Claudio. Y entonces se divide en dos temas: corriente alterna y corriente continua. Empezamos con corriente continua. Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, ¿sí? Las dos leyes de Kirchhoff. Bueno, potencia, energía, generadores de corriente continua, tensión y teorema de Thevenin y Norton, ¿sí? No es necesario en este orden, porque las leyes de Kirchhoff se ve por ahí, son dos. Por ahí vemos la primera antes y después, más al final, la segunda. Bien. Y después tenemos corriente alterna, la forma de onda, ¿sí? Todos los parámetros, valor pico, valor eficaz, eh, circuito resistivo, circuito inductivo, circuito capacitivo y RLC serie y ¿qué más? Bueno, acá, resonancia y circuito paralelo. También vamos a ver, acá no sé si lo puse. Bien, ¿está bien? Bueno. Y acá en el Classroom yo le subí. No lo subí. Bueno, lo subo ahora, así lo podemos ir
viendo. Bueno, de esto, ¿alguno es técnico? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien, buenísimo. Eso facilita enormemente la... Bueno, no me deja acá poner el buscador. Ahí está, toma uno. Ahí. Bien, y acá lo publicamos así ya lo tienen. Bien. Bien, esto acá, corriente, ¿no? Bueno, y acá empieza con cómo está formado un elemento, un átomo, ¿sí? Tenemos en el centro, esto es muy esquemático, ¿no? Tenemos un protón de carga positiva y gira alrededor del núcleo un electrón de carga negativa, ¿sí? Hay una enorme diferencia entre la masa del protón y la del electrón. El electrón es mucho más pequeño que el protón. ¿Está bien? Bien. Entonces, el electrón es lo que se va a movilizar en lo que se llama corriente eléctrica. El flujo de carga son electrones que se van desplazando. Bien. La carga eléctrica se designa con la letra Q y se envía... Sí. Profe, disculpe, creo que se ve todo negro la pantalla, ¿puede ser? Ah, ¿no se está viendo lo que compartí? Sí, se está viendo, ¿eh? Se está viendo. Sí, se ve Bueno. perfecto. Sí, se ve. Listo. Bueno, entonces, los elementos conductores, por ejemplo el cobre, tienen a temperatura ambiente una gran cantidad de electrones libres. Entonces yo con una diferencia de potencial los puedo poner en movimiento. Esos electrones tienen una carga que se designa con la letra Q. ¿Sí? Y la unidad de carga eléctrica se llama Coulomb o coulombio en castellano. Bueno, fíjense acá lo que dice. La carga eléctrica de un coulomb equivale a la carga de 6,25 por 10 a la 18 electrones. O sea, un 1 seguido de 18 ceros que no sabemos ni nombrarlo, ¿no? ¿Está bien? Bien. Sin embargo, como esas cargas se mueven a gran velocidad, nos aportan corrientes importantes y desde unos pocos miliamperes hasta en un cortocircuito industrial van a ser varios kiloamperes, ¿sí? O sea que la cantidad de electrones en movimiento es inmensa. Bien, los conductores. Nosotros tenemos, o sea, un cable. ¿De qué está formado? De un elemento conductor, ¿sí? Y de un aislante, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿El elemento conductor de qué es? Un metal. Un metal. ¿Cuáles son los más usados? El cobre. El cobre. Sí. Y el bronce. No, el oro es el más conductor, pero es muy caro. Es muy caro. El oro se usa en algunas partes de algunos componentes, obviamente no del cable. ¿Cómo alguien dijo ahí? El aluminio. Aluminio, ¿sí? O sea, el cobre y el aluminio son los más usados.
A veces también se usa el acero ¿vieron? Para los pararrayos, por ejemplo, tienen la punta esa que va a traer al rayo, y la bajada a tierra es un cable de acero, por lo general, para que soporte bien la temperatura. Bueno, entonces los conductores son los que tienen acá electrones libres, ¿sí? Entonces el cobre tiene gran cantidad de electrones libres, por eso tiene una resistividad baja. Ahora vamos a ver qué resistividad, que me permite tener un cable de baja resistencia. Y después tenemos los aislantes, que son al revés, un elemento de muy alta resistencia, ¿sí? Cosa que, ¿para qué me sirve eso? Si yo tengo un cable que está a cierto potencial, hace que el cable va a estar contra la pared, ¿no? Entonces, el conductor tiene un potencial, 220 volts, y la pared está a 0 volts. Entonces, si yo no pongo a un aislante en el medio, entre la pared y el conductor, se me va a ir, las cargas se me van a ir por la pared. Si está húmeda la pared, peor todavía, porque la resistencia va a ser más baja. Entonces el aislante sirve para que la corriente eléctrica se conduzca por donde yo quiera, ¿sí? En ese caso es como un caño de agua, ¿no? El caño de agua me permite que el agua vaya del tanque a la canilla. Entonces, que circule por ahí, no por otro lado. Si el caño está pinchado, por ejemplo, se me va el agua por otros lados, que no quiero. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos la corriente. ¿Está bien esto? Entonces, los materiales aislantes, bueno, papel, plástico, ¿sí? Bueno, ahora hay plásticos conductores también, pero en general los aislantes se hacen de... Los más comunes es PVC, ¿no? Ese tipo de plástico, pero hay otros, polietileno y esas cosas. Bueno, el aire es aislante, el aceite, ¿dónde se va a usar? En los... papel que te di es ¿Cómo? El aceite se usa mucho en los transformadores, ¿sí? Porque además de aislante, es refrigerante, entonces me permite refrigerar el transformador, ¿sí? Sin que haya peligro de cortocircuitos y esas cosas, ¿sí? Se usa aceite, siliconas y esas cosas. Bien, entonces tenemos la circulación de corriente eléctrica. Bueno, acá pone el electrón que va de negativo a positivo, ¿sí? Esta va a ser la corriente electrónica. ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga negativa. Entonces, va a ir hacia el positivo. Pero para nosotros la corriente eléctrica siempre va a ser del positivo al negativo. Sobre todo ahora que veamos corriente continua. ¿Sí? Bien. Clases de corriente eléctrica. Tenemos la corriente continua, que es la que siempre mantiene un mismo valor. Si la representamos, es una recta paralela al eje. Ustedes se acuerdan del par de ejes, ¿no? Tenemos un eje temporal y acá arriba el valor de corriente. No sé si se me ve en la cámara. Entonces, como si fuera un X, una gráfica, por decirlo de una manera. Claro, un eje X sí, ¿no? Nada más que en el eje X, que era el horizontal, tenemos el tiempo. Y en el eje vertical, el valor de corriente. Entonces, para nosotros, en la continua, el valor de corriente va a ser siempre el mismo. 2 amperes, por ejemplo. Bueno, siempre se va a mantener esa corriente en el tiempo. Claro. Bien. En cambio, la corriente alterna es variable, pero es alterna. No es variable de cualquier manera. No sé si se acuerdan de la representación de la función seno.
Fíjense, hay algunos micrófonos que están abiertos que acoplan. Entonces, la corriente alterna va a variar, pero va a tener un semiciclo positivo y otro negativo, y así se va a ir repitiendo. Si se acuerdan de la representación de la función seno, es eso, ¿sí? ¿Está bien? De hecho, la corriente alterna está relacionada con la función seno. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, los efectos caloríficos es, ustedes ya lo vieron en alguna estufa eléctrica, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica, cuando circula por un conductor, siempre va a producir calor. Por poco que sea, va a producir calor, ¿sí? Eso era R por I cuadrado, ya lo vamos a ver. Después tenemos efectos magnéticos. Entonces, la corriente va a generar un campo magnético circular, ¿sí? Centrado en el conductor por donde circula. Y bueno, y después efectos químicos, bueno, para hacer electrólisis y eso se usan corriente. Bueno, se usa electricidad, ¿no? Pero bueno, eso a nosotros mucho no nos importa. Sí, el primero y el segundo, el efecto calórico y el efecto magnético. ¿Sí? Bien, intensidad de la corriente es la carga por unidad de tiempo. La carga que circula por el conductor dividido el tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Esta unidad sería amperes por segundo. Perdón, coulomb por segundo. ¿Sí? Esta unidad se llama ampere. ¿Sí? Muy importante. Y acá hay un pequeño problemita que, bueno, dice, tengo una carga de 10 coulomb que tarda en pasar 2 minutos. ¿Sí? Entonces serían 120 segundos. 10 coulomb dividido 120 segundos me da esta corriente, 0,083. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá es lo mismo, entonces igual a carga por sobre tiempo, y que dice que tengo 30 amperes y que las cargas que pasaron fueron 18.000 coulombios. ¿Por qué digo las cargas que pasaron? Porque me refiero a esta figura, ¿sí? De acá para acá van a pasar una cantidad de cargas, o hacia este lado, ¿sí? Una cantidad de cargas. Esas cargas es lo que constituye la corriente eléctrica, ¿sí? Y la corriente eléctrica va a tener una cierta intensidad. Si las cargas pasan de a poco, entonces voy a tener más tiempo, entonces la intensidad va a ser más baja. Si la intensidad, si las cargas pasan muy rápidamente, entonces la intensidad va a ser más alta, ¿sí? Rápidamente quiere decir que va a tardar menos tiempo. Bueno, acá tenemos otro ejercicio que dice, entonces tengo 30 amperes y son 18.000 coulomb que pasan. Entonces quiere saber el tiempo. Entonces de acá despejó el tiempo, ¿no? El tiempo pasa para acá multiplicando y la corriente pasa dividiendo. Entonces, Q sobre I, y acá 18.000 sobre 30 son 600 segundos, 10 minutos. Bien, ¿no? Si 600 segundos lo divido por 60, me queda 10, ¿no? 10 minutos. Bueno, a ver acá, el 13.4. ¿Qué cantidad de electricidad circula por un conductor en 2 horas si la intensidad es de 4 amperes? ¿Sí? Entonces, acá yo tenía, me pregunta por la carga, ¿no? Tengo la intensidad de 4 amperes, 2 horas.
Entonces el tiempo pasa multiplicando, tiempo por corriente me da la carga. El tema es que si me dice 2 horas, cada hora son 3.600 segundos, ¿no? 3.600 por 2 serían 7.200. ¿Sí? Bien. Entonces sería 7.200 por 4. ¿Se ve? Acá hago la cuenta. 7.200 por 4. 28.800. 28.800. Correcto, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Se ve? Bien. Bien. Resistencia eléctrica. Medida de la intensidad se mide con un amperímetro. ¿Sí? El amperímetro se conecta en serie con el circuito. En serie quiere decir que tiene que estar atravesado por la corriente que yo quiero medir. Bien, lo dejamos ahí. Vamos a... Es medio complicado explicarlo. Sí, pero O igual sea, pero todos conocen una pinza amperométrica por ahí también, ¿no? Digamos, como para la medir. pinza amperométrica es distinto porque trabaja con el campo magnético que genera la corriente. Ok. En cambio, digamos, esquemáticamente se va a dibujar así siempre. Lo que pasa es que esto lo vamos a ver en poquitas clases para donde vamos a resolver circuitos donde están conectados los instrumentos. ¿Sí? Bien. Ok, profe. Bien. Ustedes igual, cualquier duda siempre preguntan, ¿no? Unidad de resistencia eléctrica. La unidad es el ohm, OHM, se representa con esta letra de acá. Esta letra se llama omega. Omega es una letra griega. ¿Sí? Bien, que va como era ohm, era un físico y justo omega, bueno, listo, le pusieron nada más que por eso. ¿Sí? Bien, y después acá hay una unidad, es que el megohm es 10 a la sexta ohm. Bueno, ustedes, ¿no? Los megabytes y todo eso. Y después hay otra unidad que se llama Siemens, que es 1 sobre ohm. Pero esta mucho no la vamos a tener en cuenta, por lo menos por ahora. ¿Sí? Profesor, lo del mega, lo del el tera, el mega, son, digamos, las unidades en centena, digamos, ¿no? ¿Estamos hablando? A ver, acá sería kilo, porque está el kilo ohm, ¿no? Claro. Kilo sería 10 a la 3. Ok. Mega es 10 a la sexta. ¿Qué más tenemos? Giga Giga y tera. y tera, ¿no? ¿No? Siempre de a 3, de a Claro. 1000. ¿Eh? Claro, sí. Listo. ¿Listo? Eso porque muchas veces veo que en el tester siempre le marca la unidad, pero no sabía el orden de unidades, digamos. Está bien. Sí, igual, nosotros más que megón no se mide. Raro. En general es ohm, kilo ohm, o si no, también para abajo es raro, de miliohm, eso es medio raro. Ok. Bien. Y acá tenemos algo, y creo que ya acá es la última parte teórica, vienen los ejercicios, la resistencia del conductor. Esto sería el conductor, ¿no? Fíjense que marca. Primero la longitud, ¿sí? Los metros que va a medir mi conductor. Después la sección circular, o sea, la superficie que me va a presentar si yo al conductor lo miro de frente. Si lo miro de frente, ¿qué veo? Un circulito, ¿no? Veo
Ustedes supongo que habrán cortado un cable y lo miraron de frente alguna vez. Veo un circulito de cobre y alrededor un círculo, otro círculo concéntrico que es el aislante, ¿sí? Entonces, esta sección para nosotros va a ser el circulito de cobre o de aluminio, si fuera un conducto de aluminio, ¿sí? No vamos a tener en cuenta el aislante. Bien, la resistencia se calcula como Rho. Rho es la resistividad que depende del material, ¿sí? Vamos a tener una resistividad para el cobre y otra para el aluminio. ¿Está bien? Bien. R es la resistencia que medimos en ohm, dijimos. L es la longitud en metros. Y S es la sección del conductor en milímetros cuadrados. Entonces, la resistencia es Rho por L sobre S. Entonces, L y S sería la parte geométrica de mi conductor particular, ¿no? Una cosa es que yo use un conductor de 10 milímetros cuadrados de sección y otra es que use uno de 2,5. ¿Sí? El de 10 milímetros va a tener mucho menos resistencia que el de 2,5. Y la longitud lo mismo. A mayor longitud, mayor resistencia. ¿Sí? Pero a mayor sección, menor resistencia. Entonces, la longitud es directamente dependiente y la sección es inversamente independiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Multiplicado por Rho, que es la resistividad del material. ¿Mm? Bien. Y acá hay un parámetro que viene a ser lo mismo, que la llama conductividad, que es la inversa de Rho, de la resistividad. ¿Sí? Bien. Vemos acá los ejercicios que están resueltos acá. Tenemos que es la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de 200 metros de longitud, 4 milímetros de diámetro, y la resistividad es 0,018. Esta es la del cobre, ¿sí? Resistividad del cobre. Bien, entonces, tenemos Rho por L sobre S. Esto, Rho lo tenemos, L lo tenemos, lo que no tenemos es la sección, porque me da el diámetro, no la sección. Entonces, la sección del conductor es pi por radio al cuadrado. Pi, que es 3,14, por radio, si el diámetro es 4, recuerden que el radio vale 2, al cuadrado, y esto me da 12,56 milímetros cuadrados. Reemplaza todo. Acá lo único que no me gusta de este libro es que no pone las unidades, pero bueno, las pone al final. Y da 0,29. ¿Sí? ¿Se entendió este? ¿Sí? Es, con los datos reemplazan la fórmula. Lo único que, como acá dice diámetro, y yo necesito la sección, entonces la calcula. ¿No? Pi por radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro siempre. En un círculo. ¿Sí? Entonces, 2 elevado al cuadrado me da 4. Por pi le da 12,56. Y acá resuelve la cuenta, digamos, ¿no? La resistividad por la longitud dividido la sección. Bien. Vamos a ver el segundo y vemos algunas de las tareas. Ya terminamos por hoy y en 5 minutos les subo la tarea. La grabación a veces tarda un rato en que me compila todo y me la manda por mail y yo la tengo que compilar a su vez, pero para hoy o mañana la tienen esta grabación. Para hoy a la noche más tarde o mañana. Bien, el 17.2. Fíjense una cosa, todos los ejercicios están numerados. Entonces yo, por ahí del apunte les digo, hagan tal ejercicio, hagan tal otro, ¿sí? Siempre con el numerito. Y fíjense acá que
todos tienen el resultado. Los que no están resueltos directamente tienen el resultado. ¿De acuerdo? Y si aún así no les queda claro cómo resolver, en la semana me pueden mandar un WhatsApp y yo, cuando lo pueda ver y responder, respondo. ¿Sí? No hay problema. Le hago una consulta, profesor. Sí, sí. ¿La bibliografía la va a subir siempre usted o va a dar algún texto, material de apoyo, algún libro, algo? Esto es de un libro. Yo les puedo pasar el libro, si quieren. Sí, para tenerlo. Sí, sí, sí. Sí, lo tengo digitalizado, así que... ¿Cómo se llama el libro para saber? Electrotecnia de García Trasancos. Es muy bueno el libro. Gracias. Que tiene, o sea, nosotros vemos un par de capítulos, nada más. Con eso tenemos para todo el año. Pero ahí ustedes van a ver máquinas eléctricas y todo, y en el libro tienen de todo. Profesor, ¿puede repetir de vuelta el nombre del libro, por favor? Sí, Electrotecnia de García Trasancos. Igual yo, por ahí mañana ya se los paso por el grupo. Buenísimo. O ahora en un rato. Muchas gracias. No, Gracias, profesor. de nada. Bueno, el 17.2 tenemos, dice, ¿qué longitud de hilo de nicrom? Esto es una aleación que se usa mucho para hacer resistencia. Es necesario utilizar si su diámetro es de 0,4 milímetros. De vuelta me da el diámetro, fíjense que no la sección. Y la resistividad es de 1,1 milímetros cuadrados sobre metro. Fíjense esto, ¿no? La resistividad del cobre es 0,018 y esto es 1,1, mucho más alta, ¿no? 100 veces, casi 100 veces más. Entonces, por eso esto se usa para hacer resistencias, no sé, para un montón de cosas, para ensayos, para lo que ustedes quieran, para, ¿cómo es? Para calefactores también. Bien. Y entonces dice, ¿qué longitud tengo que tener para tener una resistencia de 100 ohms? Entonces, acá la resistencia la sé, ¿no? Rho por L sobre S, pero este es dato y yo tengo que sacar L. Entonces, mando la sección multiplicando y el Rho dividiendo y me queda la longitud. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar la sección. Porque me dicen el diámetro es 0,4, entonces yo con el radio 0,2 saco de vuelta la sección. Pi por 0,2 al cuadrado le da esto, 0,1256. Y entonces acá pone longitud igual, resistencia por sección sobre Rho. Y le da 11,42. ¿Sí? Bien. Listo. ¿Está bien? ¿Quedaron muchas dudas? Hola. No, profe. Bueno, esto No, está todo claro. bueno, A practicar. Yo no entiendo nada, así que después voy a tener que leer tranquilo y tratar de entender. bien. Listo, está bien, está muy bien. Pero uno siempre puede entender algo más, ¿no? No se encierren. Ahí está, dejemos de compartir. Ahí. Sí, seguramente el que no es técnico le va a costar un poco más que el que sea técnico, ¿no? Siempre, aunque por ahí hace un tiempo que está